Lo que vamos a empezar a ver hoy es campos vectoriales. Campos vectoriales tiene que ver con lo que nosotros en la práctica ya empezamos a desarrollar en la práctica 6. Está separado como en dos este archivo, si bien es extenso porque tiene 27 diapositivas. En una primera parte es más que nada de presentación de campos vectoriales y después ya nos vamos a meter con integrales de línea de campos escalares, ver cómo se calculan y situaciones en particular. Para entender un campo vectorial, me parece que está buena esta idea de suponer esta situación real de estar al aire libre. Puede haber sido un auto, una persona, lo que sea, algo que está en movimiento. Y las partículas del aire que van pasando alrededor del objeto, en este caso del auto, en el dibujo, las partículas del aire lo que tienen es una cierta velocidad. Y no solo una velocidad en cuanto a número, sino que además tienen asignada una dirección y un sentido. Y cuando algo tiene dirección, sentido y una magnitud, una longitud, estamos hablando de un vector. Entonces, uno podría imaginar que en esta situación que ven en el dibujo, en cada una de las partículas del aire que están desparramadas, no sé, cantidad infinita de partículas, uno podría imaginarse el dibujo de un mini vector que represente el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad de cada una de esas partículas. Ese imaginario de cantidad de flechas es lo que uno podría pensar en una situación gráfica de lo que quiere representar a un campo vectorial. Vamos a la definición como corresponde de campo vectorial. Cuando uno habla de un campo vectorial, de lo que está hablando es de una función, pero una función que tiene las siguientes características. Toma como conjunto dominio un conjunto que está contenido en R2, o sea que los elementos que conforman a su conjunto dominio van a ser pares ordenados. Y esta función, que se la va a denominar campo vectorial, y como es un campo vectorial, estamos hablando de algo que va a ser un vector, la simbología que yo voy a usar en el pizarrón es la F con la raya arriba. Cuando ustedes vean esta notación en los apuntes es porque los libros, ya les dije siempre, lo que hace es representar a los vectores a partir de la letra en imprenta, pero en negrita. Así que en los libros lo negrito es vector. Para mí, yo le voy a poner la raya cada vez que lo escribo yo. Bueno, y esta función, como cualquier otra función, cumple esta condición base que es a cada elemento del conjunto de partida le asigna un único elemento en el conjunto de llegada. El conjunto de partida es un cierto subconjunto en R2 y el conjunto de llegada es el conjunto de vectores de dos componentes, lo que nosotros habitualmente llamamos V2. Esto sería un campo vectorial sobre R2. Después lo que vamos a hacer es extender esta definición a campos vectoriales sobre R3, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, un campo vectorial es una función que a cada par ordenado le asigna un vector. Y como es un vector, en el plano tiene dos componentes. Entonces, lo natural a escribir como ley de representación del campo vectorial es esto. F raya en un par ordenado me devuelve un vector. Un vector que lo puedo estar escribiendo a partir de lo que sería la suma vectorial, en donde aparecen explícitos el i y el j, o directamente podría pensar en el vector con sus componentes. Y es muy común en el mundo de campos vectoriales que la notación que se use para dar las componentes sea con estos piquitos. ¿Se puede poner paréntesis? Sí, se puede poner paréntesis, pero lo habitual por ahí es poner eso. Y estas funciones P de xy y q de xy se las llama funciones componentes, que son funciones escalares, porque cada una de estas expresiones me devuelve un número. Esto sí, pertenece al conjunto de los números reales. Se las llama funciones componentes, que son funciones escalares. Bueno, vamos a ver de qué manera uno puede trabajar con estas funciones vectoriales. En la práctica, este tipo de situaciones no van a ser abordadas, así que por eso va a ser un pantallazo bastante rápido.
pero al menos tener una idea de qué significaría que alguien me pida una representación gráfica de un campo vectorial. Porque la cosa es rara, es una función que a cada par ordenado le devuelve un vector. ¿Y eso cómo lo represento? Bueno, la idea es que yo podría en principio hacer lo que hacíamos en las primeras clases, imagino, de análisis uno, que es hacer como una tabla de valores. En esa tabla de valores pasan cosas, ¿no? Entonces empezamos a ver situaciones concretas. Este ejemplo uno trabaja con esta función, este campo vectorial. El campo vectorial asigna a cada par xy el vector que tiene como componente, si yo lo voy a escribir en componente, sería este, menos y, x. Esas serían las componentes que van a formar la imagen de este campo vectorial a cada par ordenado. Bueno, insisto, cuando uno no sabe muy bien qué hacer, dice, bueno, a ver, si hago una tabla de valores, en este caso sería una tabla muy particular porque, vamos al paso que está acá abajo, me voy a saltear por ahora toda esta parte y voy a venir acá. Digo, supongamos que a mí se me ocurre tomar el par ordenado 1, 0 y ver f raya que me devuelve. Entonces, si yo evalúo la función f raya en el par 1, 0, la función f raya me dice que me va a devolver el vector, que lo que hace es cambiar el orden de la presentación de las coordenadas del punto y a la primera le cambia el signo. Eso es como yo interpreto esta parte, ¿no? Bueno, entonces el campo vectorial en 1, 0 sería, lo escribo así, segunda componente de la coordenada del punto a la que le pongo el menos adelante. O sea, tendría que poner esto, coma, y la segunda componente del vector, la primera componente del par ordenado, 1. Eso es lo que me daría. Resulta que un vector que tiene esas componentes, menos 0 es 0, 0, 1 es el versor J. O sea, como que particularmente a este se le puede dar un nombre habitual por ser ese versor fundamental. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora tomara el par 0, 1? ¿En qué se transforma con este campo vectorial? Y, de nuevo, recuerdo cómo es la ley, tengo que en la primera componente de la imagen poner la opuesta de la segunda coordenada del punto, o sea que si lo escribo en la notación de componentes tendría que poner menos 1, la segunda coordenada del punto es 1, entonces le pongo la opuesta. Y luego la segunda componente del vector resultado dice que es la primera coordenada del punto. ¿Quién es la primera coordenada del punto? 0. Bueno, este vector, que es un versor, también es un versor conocido y es aquel al que yo llamaría menos i, ¿no? Podríamos seguir formando una tabla de valores y entonces acá están particularmente estos otros dos pares de los cuales también se calcula la imagen. Y uno en la representación, ¿qué es lo que hace? Toma el par 1, 0. Eso es un punto. ¿El punto dónde está? Acá. En ese punto se representa la imagen. ¿La imagen quién es? El vector J. Entonces se dibuja el vector J, pero con punto de comienzo que coincida con el punto en el cual me paré. Entonces este es J. De nuevo, por ejemplo, vengo acá. El punto era el 0, 1. ¿Dónde está el punto 0, 1? Acá. En ese punto, tomándolo como punto de comienzo, tengo que dibujar el vector resultado de la imagen. ¿Quién es? Menos i. Como dibujo menos i, para allá. Y bueno, todos estos puntitos que están ahí dibujados y con las flechitas son puntos que surgirían de seguir haciendo una tabla de asignación de imágenes e ir viendo qué sucede con esto. Pero así podríamos estar toda la tarde y hacer, no sé, 25 flechas y no termino. Entonces existe una forma por ahí un poquito más abarcativa de entender cómo funciona este campo vectorial. Y esa parte es la que está puesta justamente en todo este sector que yo en principio decidí como dejarlo en stand-by. Uno podría hacer esto. Se podría preguntar a dónde encuentra a todos los puntos para los cuales, al momento de aplicar el campo vectorial en esos puntos, el módulo de esa
imagen es siempre un mismo valor constante C. ¿Eh? O sea, una forma de investigar cómo se comporta este campo vectorial para ver las flechas si tienen algún tipo de regularidad en su dibujo es preguntarme, ¿a dónde encuentro a todos los puntos en el dominio de esta función, de este campo vectorial, que va a ser todo R2 en este caso, que hagan que cuando le calculo la imagen, que son flechas, vectores, tienen todos el mismo módulo? Entonces, si a mí se me ocurre trabajar con un número C, valor del módulo de las flechas, por supuesto, como es el módulo de un vector, C tiene que ser mayor o igual a cero, ¿no? Digo, a ver, ¿qué significa hacer el campo vectorial? Porque esto es lo que hago, el módulo del campo vectorial igual a C. Bueno, el campo vectorial tiene este vector. Este vector, cuando le calculo el módulo, ¿qué es lo que hago? Haría un paso más acá, ¿no? Y la raíz cuadrada de la primera componente del vector al cuadrado más la segunda componente del vector al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a C. Al elevar al cuadrado miembro a miembro, y como menos i al cuadrado es lo mismo que i al cuadrado, y en vez de escribir este elemento primero y este después en la suma da lo mismo porque la suma es conmutativa, aparece esta conclusión. Aparece la conclusión que, ¿cómo la leo? Todos los puntos en el dominio de la función que tienen un vector flecha resultado con siempre el mismo módulo, van a ser puntos que cumplen la condición de estar acá. ¿Qué es eso? Una circunferencia centrada en el origen de radio C. Entonces fíjense que obviamente lo que yo tengo acá como resultado de investigar cómo se comporta este campo vectorial en algunos puntos coincide con eso. Estos puntos, el 1, 0 que está acá, el 0, 1, después apareció este, el menos 1, 0 está acá, la imagen en el menos 1, 0 es menos j, y después el último, que es este, el punto es el 0 menos 1, la imagen que le toca es el versor i. Son todos puntos que están sobre una circunferencia centrada en el origen de radio 1, y todas las flechas tienen módulo 1. O sea que en una circunferencia centrada en el origen, y de radio 2, que son todos los puntos que están sobre esta circunferencia, todos esos puntos, al momento de pararme en cada uno de ellos, el dibujo que voy a tener que hacer de su vector imagen va a ser un vector que particularmente va a ser tangente a la circunferencia y va a tener siempre módulo 2. O sea, me paro acá, bueno, vector tangente de módulo 2. Me paro acá, módulo 2. Si me paro en esta circunferencia, que es una circunferencia centrada en el origen ahora de radio 3, en todos los puntos de esta circunferencia, cuando le haga el dibujo de su vector resultado como imagen, va a ser un vector de módulo 3. Particularmente por la forma en la que está hecha este campo vectorial, esos vectores encima van a ser tangentes a la circunferencia. ¿Mm? ¿Se entendió un poco esto? Sí, sí, se entendió. Sí, Vamos profe. con, vamos con el ejemplo 2, que es del mismo estilo. Lo que tiene es que en este caso el ejemplo tiene estas componentes, o sea, sería así, 2x y nada, otra vez, podría ser algún que otro esquemita de tabla de valores o podría, ya que entendí, abordar este problema de una manera un poco más contundente. Me preguntaría dónde encuentro a todos los pares x, y dentro del dominio de este campo vectorial, dominio que la verdad veo que es todo R2, porque no hay ningún par ordenado en el que este campo vectorial tenga algún problema de ser evaluado. Y digo, ¿dónde estarán todos los puntos que hagan que cuando calcule el módulo de su vector resultado quede siempre con un valor constante? Bueno, calcular el módulo de este vector. Entonces, ¿qué hago? La raíz cuadrada de primera componente al cuadrado, o sea, 4x cuadrado, más segunda componente al cuadrado, igual a c. ¿A dónde caigo en esto?
Cuando lo escribo así, a lo mejor no sé si es tan apropiado, elevando el cuadrado miembro a miembro, me encuentro con esta ecuación, que si yo la reescribo así, dividiendo por c cuadrado a cada lado, esto se transforma en x cuadrado sobre c cuadrado sobre 4, después más y cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esta ecuación sería la ecuación canónica de una elipse. Por supuesto, para que todo esto tenga sentido, pues, esto de dividir por c cuadrado tiene que ser c positivo. Cada vez que el c sea positivo, lo que encuentro es que todos los puntos que van a tener una flecha representante de su imagen de módulo c van a ser puntos que van a tener que estar sobre una elipse. ¿Mm? Y ese es un poco el dibujito que se ve acá. Bueno, eh, lo que les comparto es que, por ejemplo, uno puede encontrar estos recursos de GeoGebra que están buenos, que les sirven como para visualizar mucho más cómo se comporta un campo vectorial como este. Entonces, por ejemplo, el campo vectorial, yo le pongo acá abajo las componentes del campo. A ver, que sería, la primera era menos i y la segunda era x. Y ahí aparece el dibujito. Hay mucho, no sé si uno se da cuenta que como que van girando, pero puedo ir poniendo mayor densidad y ver un poquito mejor todavía cómo se comporta el campo. ¿Mm? Menos zoom, más zoom. ¿Bien? Y las flechitas, de a poquito, cuando yo me voy alejando del origen, las flechitas tienen una longitud cada vez más grande. Chiquitita, más grande, más grande, más grande, más grande. Y así. ¿Mm? O como el de recién, que era 2x y acá era y. Ahí no se ven tanto las elipses, pero sí esta cosa de que como que va para afuera el dibujo de las flechitas. Bien. Bueno, les decía, así como se puede definir un campo vectorial definido sobre R2, está la posibilidad de definir un campo vectorial sobre R3. ¿Qué es lo que cambia? El hecho de que ahora el dominio es un subconjunto de R3 y el conjunto de llegadas es el conjunto de vectores de tres componentes. Aumenté en una dimensión tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada. Eh, Algunos ejemplos nomás. Voy a ir un poco más rápido, pero porque después no focalizamos en esto en la práctica, pero fíjense que podría uno trabajar con este campo vectorial, habla de un campo vectorial de velocidades, y el campo vectorial es muy particular porque si busco sus componentes, fíjense que las componentes en este caso serían 0 primera componente, 0 segunda componente, y recién la tercera, que es la que tiene que ver con K, sería 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahí. Está restringiendo, pero esto es porque es el ejercicio, ¿no? Está restringiendo el dominio a todos los puntos en el espacio que cumplan la condición de que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 16. Si yo les pregunto en el espacio, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, ¿qué tengo ahí? En el espacio. O sea que sería un para todo z, Un cilindro cilindro. de El, ci- GZ. claro, el cilindro sería, uy, si quiero dibujar en rojo mi dominio, sería este cilindro de radio 4 completo, horrible, para arriba, para abajo, chan, chan, todo el cilindro completo, todo el cilindro completo, todo lo que esté adentro de ese cilindro, porque la condición es menor o igual a 16 después,
Van a ser puntos en los cuales yo podría hacer dibujitos de flechas. Y acá la idea es entender que evidentemente cada vez que me encuentre con un punto en el espacio dentro de ese tubo, ¿no? Que esté muy cerca del eje Z, que significa tener coordenada X e Y de los puntos muy cercanas a cero, este X cuadrado es muy chiquito, este Y cuadrado es muy chiquito y a 16 le saco muy poco. Entonces las flechas van a tener una longitud grande. Y todo punto que esté sobre el eje Z, que va a tener coordenada en X y en Y0, va a tener un vector representado que va a ser de módulo 16. Y a medida que yo con puntos me vaya alejando del eje Z, fíjense acá, yo me voy alejando del eje Z, la coordenada X, la coordenada Y van a tener un valor en aumento y obviamente al 16 le voy a sacar un poco más. Entonces las flechitas van a tener menor longitud. ¿Mm? Hola David, ¿cómo estás? Así que esa es la representación de la situación que tendríamos. Ahora después vemos si la podemos dibujar porque esto. Fíjense, este es un ejemplo un poco más complicado que estaría trabajando con la ley de gravitación de Newton, donde el campo de fuerzas tendría esta representación, considerando que en el origen eh, existe un objeto de masa m grande y en cada uno de los puntos en el espacio hay otro puntito, otro objeto de masa m chiquitita. Entonces, esta ley lo que hace es, por supuesto, actuar hacia la dirección del objeto de masa más grande, que es la que está en el origen, y estas serían las componentes. Lo paso rápido, les quiero mostrar que también existe para campos vectoriales en el espacio la posibilidad también de ver un poco cómo es que esto funciona. A ver, no puedo tocar la imagen ahí porque me hace un lío bárbaro. Acá. Quería cambiar. Vamos, papi. Quería poner cero. Tan, cero. Y acá teníamos en el primer dibujito 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Acá tendría que fijarme cerca del cilindro que decíamos nosotros, porque algunas flechas van para abajo, porque es verdad, cuando me voy del tubo las flechas van a estar apuntando para otro lado. Bueno, no sé si fue muy feliz el dibujito que quería. La flecha acá del medio, escala. Bueno, el asunto que se puede hacer en el espacio también. Que es claro, 16, módulo 16 en algo que tiene a lo sumo hasta 2 no se ve. Tendría que alejarme un poquito. Ahí empieza a aparecer el dibujito de la flechita. Bueno, ¿vieron qué lindo? Está bueno. Bien, listo entonces la presentación de lo que serían los campos vectoriales. Hay un campo vectorial que para nosotros es recontra conocido, que es el campo vectorial gradientes. ¿Se acuerdan que nosotros cuando estuvimos trabajando para la unidad 1, en algún momento, para derivadas direccionales, aparece con mucho protagonismo el gradiente de una función escalar? Porque el gradiente de la función escalar resulta que era importante para poder calcular las derivadas direccionales de funciones que eran diferenciables a partir de un producto escalar entre el gradiente y el versor asociado con la dirección a la cual uno quería hacer la derivada direccional. Ahí es donde apareció el gradiente, por primera vez. Después tuvo otro protagonismo que era perpendicular a las curvas de nivel,
y en cuestiones de funciones de tres variables, perpendicular a las superficies de nivel. Bueno, ahora lo retomamos. Vuelve a escena el gradiente, esta vez pensándolo como un campo vectorial, que está bien. Yo cuando tengo una función escalar, cuando se habla de una función escalar, estoy pensando porque es una función que me devuelve números, una f de xy, los resultados son números. Uno puede construir de esa función escalar su vector gradiente. ¿Quién es su vector gradiente? El vector que todos conocemos, que tiene como componentes en orden a las derivadas parciales. Si la función escalar hubiese sido una función definida sobre R3, el campo vectorial gradiente tiene tres componentes. ¿Por qué? Porque tengo tres derivadas parciales asociadas. Hasta ahí no es sorpresa de lo que es el campo vectorial gradiente, pero va a aparecer en este contexto. Lo que sí es nuevo es trabajar con este concepto. Esto es definición, ¿eh? Es una definición. Un campo vectorial F raya se denomina campo vectorial conservativo si es el gradiente de alguna función escalar. Cada vez que yo a ustedes después en clases les pregunte cuál era la definición de campo vectorial conservativo, ¿de qué se tienen que acordar? De este recuadro verde. Un campo vectorial es conservativo si es el gradiente de alguna función escalar. Y entonces ahora, bueno, pero a ver, ¿qué queremos decir entonces con esto? Es decir, un campo vectorial va a ser conservativo si existe una función escalar que al momento de calcularle su gradiente coincide con este campo vectorial. Y en este contexto, esa función f que existe, en el caso de que esta función f exista, a esa función se le va a dar un nombre. Se la llama función potencial de ese campo vectorial f mayúscula. ¿Mm? Entonces, un campo vectorial es conservativo si ese campo vectorial se puede ver como el gradiente de un campo escalar. Y ese campo escalar, en el caso de existir, se lo llama función potencial. Bueno, a partir de ahora, en lo que resta, la expresión de campo vectorial conservativo va a aparecer un montón, porque en las cosas que vamos a realizar más adelante van a ser muy útiles para nosotros los campos vectoriales conservativos. Van a agilizar cuentas. ¿Todo campo vectorial es conservativo? Y no, no. Pero cuando aparezca un campo vectorial conservativo va a ser un aliado nuestro para cosas que vamos a calcular. Bien, por ejemplo, una situación de práctica clásica. Acá el ejercicio dice probar que este campo vectorial, este, es un campo vectorial conservativo en R2. Voy a esto, voy a que dice que probemos que este campo vectorial es conservativo. Más adelante nosotros lo que vamos a tener es campos vectoriales para elegir y yo no sé si esos campos vectoriales son conservativos o no. Voy a aprender qué es lo que yo tengo que ver en un campo vectorial para saber si va a ser conservativo o no. En principio ahora estoy en una de las mejores situaciones. Me está diciendo, mira, este campo vectorial que te estoy dando es conservativo. Lo único que te pido es que me lo pruebes. Entonces, ¿qué tendría que probar? Ya que vi la definición de lo que es un campo vectorial conservativo. ¿Qué tengo que probar en este caso? Esta era la definición, lo que está en el recuadro verde. ¿Qué tengo que probar entonces? ¿Qué tengo que probar? ¿En qué andan?
Alejo, Leonel, Va, ahora te comiendo, profe. Estoy comiendo una silla. pero podés hablarme igual. No, Cristian, David, vamos, vamos. Gonzalo, volví un Es segundo a la el gradiente de diapositiva, una ¿no? función. ¿cómo? Hay que probar que es el gradiente de una función. Exactamente, lo que tengo que probar es que este campo vectorial realmente se puede ver como el gradiente de un cierto campo escalar. Es Para decir, eso no había que integrar ajá, muy bien ahí. una integral eh, de línea, ¿no? ¿Cómo era? Na, 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 na. Me acuerdo, pará, es que me viene a la cabeza lo de física, cuando era un campo conservativo, pero Bueno, no sé. Que no, como que no integral. importa la trayectoria, sino. Porque en definitiva ese campo, vos lo que estás planteando es como que importa el vector dirección y sentido de todo eso. No, yo todavía no me metí con integrales de línea que tiene como también un protagonismo luego. Pero en principio, yo sé que está Bueno, bien que pero lo digas con eso, porque si lo viste en otros lugares está fantástico. es como que yo para mí tendría que integrar y ver, pero no sé qué ver. Buenísimo. O sea, como que no sé bien cómo encararlo. Bueno, pará, vamos a una de las respuestas que estaba bien. Ay, no me acuerdo quién me lo había dicho. La idea es probar que existe una cierta función escalar, una función escalar, que al momento de calcularle el gradiente a ese campo escalar me devuelva este campo vectorial. Lo voy a escribir a lo mejor por componentes y ojo, la idea es que en este caso la búsqueda de esa función f chiquitita, que es la que después lleva el nombre de función potencial, sea fácil. Como primer ejercicio, no es la idea meterme en algo que me resulte súper difícil de calcular, ¿no? Entonces, voy a desmembrar un poquito esa presentación. Es decir, me está pidiendo que pruebe que existe una función escalar, tal que, ¿quién era el gradiente de ese campo escalar? Y dijimos, el que tenía a las derivadas parciales en orden. Como el campo vectorial es en R2, por supuesto voy a buscar funciones de dos variables, que tiene que ser igual a, y acá, i a la xi, coma, la segunda componente, xe a la xi. Y como esto es una igualdad de vectores, dos vectores son iguales cuando sus componentes homólogas son iguales. Entonces acá lo que tiene que pasar es que estoy buscando una cierta función escalar cuya primera derivada parcial sea i por e a la xi y además tiene que cumplir que la derivada parcial con respecto a i tiene que ser x por e a la xi. ¿Cómo se resuelve eso? Bien, como dijiste vos, integrando. Ahora, este ejercicio no amerita que haga semejante cantidad de cuentas. ¿No será fácil, capaz, en este ejercicio darme cuenta de quién puede ser una función escalar que cumpla con esto que yo quiero? Fácil, ¿eh? Miren un poquito ahí más allá. Y bueno, era que a la X es lo mismo, o sea, es como Bueno, a que la ver, primitiva va a ser la misma. dame una propuesta. No sé. No, pero está bien lo que dijiste. ¿Sí? Y, pero no sé cómo planteártelo. Es No, como no, no, no hace que falta que me lo plantees, porque yo no voy a ir por el lado de planteo. A ver, con eso que vos dijiste. Y es lo el mismo, digamos, es la misma función, ¿qué queda la función? misma función, digamos. Pero ¿qué función es la que me Queda propone? la X, Si pongo eso, ¿cuánto le El claro, agrego? XY. Ah, el XY, bueno, sí. y la verdad es que funciona. Si yo a e a la xy la derivo con respecto a x, queda e a la xy por y. Ah, y claro, Cualquier y con cosa. respecto a Y queda lo mismo, por eso también. Cuando Bueno, hago la segunda, con respecto a Y me queda lo mismo. bien. Por supuesto que no todos los ejercicios van a ser así de simples, que yo lo miro y digo, ah, sí, 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 ya me di cuenta, por supuesto que no.
y voy a tener que trabajar con este sistema, y trabajar con este sistema significaría que, por ejemplo, en este caso, en esta ecuación, lo que tengo que hacer es integrar con respecto a y. Sí, con respecto a x, digo. Es lo que voy a tener que hacer muchas veces. Justo en este caso no era la idea, primer ejercicio, muy inicial, muy de mirarlo. Entonces sí, existe una función escalar, por ejemplo esta funciona, que al momento de calcularle su gradiente coincide con las componentes del campo vectorial. Con esta función acabo de probar que este campo vectorial es conservativo. Ahora, lo cierto es que esta función, que sería función potencial encontrada, no es la única. Porque si yo a esta función le sumo una constante arbitraria cualquiera, un número cualquiera, también cuando la derive con respecto a x, el resultado que obtengo es esto, y cuando la derivo con respecto a y, el resultado que obtengo es esto. Entonces lo que uno obtiene acá sería lo que uno llamaría una familia de funciones potenciales. ¿Se acuerdan cuando antes decíamos familia de funciones primitivas en el mundo de integrales? Bueno, acá es familia de funciones potenciales. Cualquier función que esté dentro de esa familia cumple la condición de que su gradiente coincide con el campo vectorial. Bueno, eso por supuesto está explicado tal cual, con palabras un poquito más prolijas, esa idea. Bien, se probó que el campo vectorial es conservativo. Y acá es donde me meto en la segunda parte de la clase, que tiene que ver con introducir el concepto de integrales de línea de campos escalares. ¿Qué es esto? Porque dice integrales de línea de campos escalares. En realidad, cuando uno después ve en los libros, el Stewart lo traduce así, integrales de línea, y muchos otros libros también, y hay algunos que dicen debería ser correcto hablar de integrales curvilíneas. Porque por ahí cuando uno dice integrales de línea, cuando uno habla, dice la palabra línea, se imagina algo recto. Y la idea es que acá vamos a hablar de curvas de manera general. Así que, si bien decimos integrales de línea, y lo vamos a decir todo el tiempo, no es que estamos trabajando sobre una línea, sino sobre una curva. ¿Y esto de dónde sale? Porque en realidad, hagamos un poco un recordatorio muy rápido de esto. Análisis uno me enseñó cómo calcular una integral de una función de una variable porque la estoy integrando sobre un intervalo. Ya en análisis 2 aprendimos a integrar funciones de dos variables porque las integrábamos sobre regiones planas. También en análisis matemático 2 aprendimos a calcular integrales triples de funciones de tres variables sobre regiones que son sólidas. ¿Y ahora qué es lo que va a cambiar? Que a funciones tanto de dos variables como de tres variables las vamos a integrar, pero sobre curvas. A funciones que antes eran tanto de dos variables como de tres variables, las vamos ahora a integrar sobre curvas. No sobre una región plana, no sobre una región sólida, sobre curvas. ¿Está bien? Bueno, por supuesto hay que ver esto cómo se mastica. Bueno, situación. Es siempre, siempre el mismo cuento. Antes, cuando integraba sobre un intervalo, al intervalo que hacía lo dividía en mini intervalos. En cada mini intervalo elegía un representante, evaluaba la función en ese representante y multiplicaba por la longitud del intervalo. Antes, cuando era una región plana, lo primero que veíamos era sobre rectángulos. ¿Qué hacíamos? Dividíamos en mini rectángulos.
En cada mini rectángulo elegíamos un representante. Evaluábamos la función en el representante. Multiplicábamos por el área de la mini región plana. Después sumábamos. Cuando estábamos en regiones sólidas, que lo primero que trabajábamos era un paralelepípedo recto, ¿qué hacíamos? Lo dividíamos en mini paralelepípedos rectos. ¿Y qué hacíamos? En cada mini paralelepípedo recto elegíamos un representante. Evaluábamos la función en el representante. Multiplicábamos en este caso por el volumen de la mini cajita. Después sumábamos. Si ahora el cuentito se repite, ¿qué voy a hacer? Yo voy a estar trabajando sobre una curva. ¿Qué voy a hacer? A la curva la voy a dividir en mini pedacitos de curva, acá, en cada mini pedacito de curva voy a elegir un representante. ¿Y qué voy a hacer? Voy a evaluar la función en el representante, voy a multiplicar por lo que acá se está llamando la longitud del mini arquito y después sumo. ¿Se entiende que es la misma historia llevada al contexto nuevo de que ahora el dominio es una curva? ¿Sí o no? Sí, se entiende. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, entender cómo se hace esa partición de la curva. Porque yo qué necesito de una curva, y ahí voy para atrás, ¿no? Digo, bueno, ya entendí que el cuento es el mismo, pero ¿qué necesito tener como material inicial para trabajar? Si yo estoy hablando de una curva plana, porque estamos pensando en esa situación primero, cada vez que yo tengo una curva, estoy pensando en que de la curva lo que tengo es una parametrización, el famoso R raya de t. Entonces, cuando yo tengo de esa curva información, lo que tengo es la información de una parametrización. La curva no va a ser una curva cualquiera. A la curva le vamos a pedir la condición de ser una curva suave. ¿Qué significa que la curva sea suave? Bueno, lo sabemos desde las primeras clases de práctica. Por las dudas, aclarado acá está, que el vector R' tenía que ser continuo y además el vector R' tenía que ser distinto del vector nulo. Eso era que la curva fuese suave. Para dividir la curva en mini pedacitos de curva, ¿cómo lo hago? Bueno, como esta parametrización actúa a partir de un cierto parámetro t, no me olvido que yo lo que tengo es esta situación. Tengo el intervalo de trabajo. Voy a poner un verde que se vea. El intervalo de trabajo, el AB. Si t es igual a A, hago R raya de A y tengo mi primer punto en la curva. ¿Se acuerdan que t igual a A es mi t sub 0, el primer término? El siguiente es el que yo llamaría t sub 1, el que está acá. Yo evalúo R raya en T1 y encuentro mi segundo punto en la curva. El siguiente puntito acá es T sub 2. Bueno, hago R raya en T sub 2 y con qué me encuentro con P sub 2. Y así. O sea que para poder particionar a la curva en mini pedazos de curva, lo que tengo que hacer es particionar mi intervalo de trabajo en T para que esa partición en T genere una partición en la curva. Entonces es muy probable que uno quiera en la partición del intervalo AB tomar una partición regular, todos estos puntitos están equiespaciados, pero después todos estos puntos que se generan en la curva no tienen por qué estar puestos sobre pedacitos de arco que estén con una misma longitud. Entonces, como cada arquito tendrá su propia longitud, a este arquito
lo voy a identificar con una longitud a la que la voy a llamar delta S1. A este otro arquito lo voy a identificar con una longitud que se llamará delta S2 y así seguiré, qué sé yo, este arquito tendrá una longitud que se llama delta S3. Por eso aparece acá delta SI. Todos los arquitos no tienen por qué tener la misma longitud, porque si no pondría delta S. ¿Para qué le pongo el subíndice? ¿No? Bueno, una vez que entiendo que lo que hago es exactamente lo mismo que venía haciendo para integrales comunes, dobles y triples, de la sumatoria, ¿qué venía después? ¿Qué hacíamos después con las sumatorias? Entonces se calcula el límite. Exactamente. Entonces, pasamos directamente a la definición. Si existe el límite cuando n tiende a infinito de esa sumatoria, a ese límite, primero, se le va a dar un nombre. Se lo va a llamar integral de línea de f a lo largo de c. ¿Y cuál va a ser la notación? La notación va a ser esta. Integral una sola vez. Antes teníamos integrales dobles, teníamos integrales triples, ahora es integral una sola vez. Como subíndice de esta integral se le pone el nombre de la curva c, f de xy, y bueno, en el paso al límite, estos delta si se transformaron en este diferencial de s. Entonces, bueno, si ese límite existe, se le da el nombre de integral de línea de f a lo largo de la curva c, y esta es la notación. Notación que tienen que empezar a tener cuidado porque vamos a ver desde ahora hasta que terminen todas las prácticas de integrales, 4 tipos de diferenciales distintos a los que veníamos acostumbrados, porque nosotros veníamos muy acostumbrados con el típico diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Después, bueno, en combinación apareció el diferencial de A de área, diferencial de B de volumen, que esto daba a entender que estábamos calculando una integral doble, esto que daba a entender que estábamos calculando una integral triple, y ahora va a aparecer diferencial de S chiquitita. Esto queda a entender que estoy haciendo una integral de línea de un campo escalar. Más adelante van a aparecer otros diferenciales y cada diferencial va a tener que ver con un tipo de cuenta concreta. Yo no me tengo que perder en eso. Yo identifico el diferencial y ya sé que estoy calculando. Bueno, hasta ahora todo, bueno, muy parecido en la presentación, en el cuentito, pero me está faltando algo que tiene que ver con cómo lo calculo. Esto pasó con integrales dobles. Cuando nosotros vimos la presentación de integrales dobles, que decíamos, ah, es el límite de la suma doble de Riemann. ¿Y cómo lo calculaba? Ahí apareció en auxilio mío Fubini, que me hablaba de las integrales iteradas y que me decía que si la función es continua, las integrales iteradas eran iguales a las integrales dobles. Entonces, bueno, acá lo mismo. Fantástico cómo se entiende que es el límite de una suma, pero ¿y esto cómo lo calculo después? Bueno, eso se calcula recordando la fórmula que se usaba en esas primeras clases de práctica de funciones vectoriales. Cuando yo tenía una curva y de esa curva tenía una parametrización, me preguntaban cuál era la longitud de esa curva C. Y aprendí que la longitud de la curva se calcula haciendo una integral. ¿Qué integral? La integral desde A hasta B del módulo de R' de t diferencial de t. Que, por supuesto, si R de t es la función vectorial que tiene como componentes x de t y de t, el R', ¿se acuerdan que era R' de t?
es x' de t, y' de t. ¿Quién es el módulo de r' de t? Bueno, el módulo de este vector. Raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado. ¿Qué es lo que aparece acá? La longitud de la curva se calcula a partir de esta fórmula. Entonces, como acá tengo este diferencial de S, ese diferencial de S, que estaría representado por esta parte, es el que yo lo puedo identificar con esa fórmula. Yo lo estoy haciendo muy rápido, pero esto necesitaría una explicación un poquito más pausada de dónde es que sale, como corresponde, esta fórmula. Pero como habitualmente no es algo en lo que se focaliza en análisis 2 y lo pasamos bastante rápido, no voy a ser densa con eso tampoco, ¿no? Entonces, quiero que sepan que la fórmula, hay una forma de poder demostrar que esta fórmula es la correcta, que es la que vienen usando en la práctica, y es esa fórmula de la cual ahora me agarro para buscar una fórmula concreta de cálculo de las integrales de línea. Porque cuando yo ahora quiero buscar esa fórmula, digo, en algún momento tiene que aparecer el parámetro t, que es el que tiene que ver con la parametrización de la curva. Bueno, acá aparece. Voy a ampliarme un poquito. Si yo quiero calcular esto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No me olvido que yo tengo la curva y tengo de la curva una parametrización. Es decir, tengo una forma en la que el x se escribe en función de t y el y se escribe en función de t. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para calcular la integral de línea, paso a calcular la integral desde a hasta b. ¿Quiénes son a y b? Los extremos del intervalo en donde el parámetro t está variando. En el lugar de la x, voy a poner x de t. En el lugar de la y, voy a poner y de t. ¿Por qué? Y porque yo quiero que esta función sea vista e integrada solo en los puntos que están en la curva. Yo dije que esto es una integral de línea, una integral curvilínea. Voy a mirar a la función en los puntos que están sobre la curva. Los demás puntos sobre los cuales esta función tenga sentido no me interesan. Me interesan solo los puntos que están sobre la curva. Entonces, ¿cómo le digo a la función que solo mire a los puntos de la curva? Y que no lo evalúa en un par x y cualquiera, sino que lo evalúa en el par x de t y de t, que son los puntos de la curva. Y este diferencial de S es el que vamos a reemplazar por esto, que es la fórmula que uno utiliza en la cuenta del cálculo de la longitud de una curva. Porque este diferencial de S, acuérdense que vino por un delta S que marcaba la longitud de mini pedacitos de curva. Y entonces, bueno, acá, esto es lo que yo comúnmente diría, esto es x' de t, y esto que está acá es lo que yo llamaría y' de t. Todo al cuadrado y la suma y la raíz. Así que esa va a ser la fórmula que yo voy a utilizar como cuenta. Hay una presentación que es más acotada, que es la que vamos a ver ahora. Puse ahí más grande y ahora me queda medio chingueado. Miren. Yo podría como compactar esta presentación. Es solo eso, no es obligatorio ni nada. Pero esto que está acá es pedir a la f que se evalúe en los puntos de la curva, entonces podríamos escribirlo así. Y esta cuentita de acá, esta es la que yo les comentaba antes, es el módulo de r' de t.
Entonces, bueno, podría compactar la notación y escribir que la integral de línea en definitiva es hacer esta cuenta. Si la quieren usar, lo usan, por ahí es bastante habitual. Bueno, vamos a algún ejercicio. Ah, no, observación y después ejercicio. Eh, esto sí ténganlo en cuenta. Importante, ¿no? Alguien podría venir y decirme, yo voy a integrar sobre una curva y a mí se me ocurre una parametrización de la curva. Ustedes saben que de una curva no hay exclusividad de una única forma de parametrizarla. A una curva la podemos parametrizar de muchas maneras, de infinitas formas. Entonces, si a mí se me ocurre una parametrización, a mi compañero se le ocurre otra, a mi otro compañero otra, el resultado puede ser que cambie. No, lo que se puede mostrar es que el cálculo de la integral de línea no depende de la parametrización de curva que yo haya decidido utilizar. Va a depender solo de la curva. Por supuesto, importante reconocer que uno lo que va haciendo es recorrer la curva exactamente una vez con valores de t que van creciendo desde un cierto A hasta un cierto B. Pero bueno, no depende de la parametrización. Y esa es una primera observación. La segunda es que si yo tomo como la función escalar la función idénticamente 1, lo que me queda como cuenta de la integral de línea coincide con la fórmula de la longitud de la curva. Acuérdense, yo tenía la integral de línea del campo escalar diferencial de S era la integral desde A hasta B de f en r de t por el módulo de r' de t diferencial de t. Se lo escribo así en esa versión compacta, así no uso mucho espacio. Pero si la función en cuestión es la función idénticamente 1, la función 1 evaluada en cualquier par es una función constante. O sea que me devuelve la función 1. En esa situación, entonces la integral me termina quedando la integral desde A hasta B de la función 1 evaluada en un par, que es la función 1, es constante. Y lo único que quedaría es el módulo de r de t diferencial de t. Que esta es la fórmula que yo conocía y que estábamos recordando hace un rato de la longitud de la curva. Y esa entonces es la segunda observación. Cuando yo tenga la integral de línea de la función 1, en realidad lo que me está dando es la longitud de la curva. ¿Mm? Además, esto tiene que venir como a colación de cosas que ya saben. La integral doble, a ver, sobre una región plana de la función idénticamente 1, ¿qué es lo que daba? La integral doble sobre una región plana de la función idénticamente 1. El área. El área de la región D. Y bueno, y de la misma manera, la integral triple sobre una región sólida de la función idénticamente 1, ¿qué es lo que daba? Te da el volumen de la... Volumen. Bueno, de- la integral de línea, entonces, de la función 1, lo que va a dar es la longitud de esa curva. Medio como que vienen de la mano de esas observaciones también. Y por último, la tercera observación, en la práctica va a aparecer mucho, situación. Supongamos que yo tengo esta función de dos variables que es siempre mayor o igual a cero. Me interesa sobre los puntos de la curva. Por fuera de la curva no sé, pero sobre la curva es mayor o igual a cero. Entonces, si yo pienso en la representación gráfica de la función de dos variables, sé que tendría la gráfica de una función que tiene una superficie que es un casquetito. Un casquetito que queda por arriba del plano XY. Ahora, esta función de dos variables que podría tener como dominio todo R2, acoto el dominio a mirar a solo los pares que están sobre la curva C. Entonces, ¿dónde miro? Solamente en los puntos del dominio que están sobre esta curva. Ahí.
Entonces sobre esa curva yo voy eligiendo los puntitos y voy marcando los puntos sobre la gráfica. Entonces, por ejemplo, tomo este punto en la curva, evalúo la función de dos variables. En ese punto me da un cierto número que es positivo. Ese punto en la gráfica, ¿dónde está? Acá. Vengo acá. En este punto evalúo la función, me da un número positivo. Bueno, el punto en la gráfica está ahí. En conclusión, si voy haciendo eso sobre todos los puntos de la curva, es como que arriba de la curva tengo, no se ve muy bien negro, tengo este dibujo como de curva sombrero, ¿no? Yo voy paseando, me imagino a alguien que está paseando acá por la curva y arriba se va dibujando esta curva imagen, sombrero. Bueno, la integral de línea, la integral de línea de ese campo escalar sobre esa curva, para esta función que cumple con esta condición, lo que me está calculando es el área de esta lámina que funciona como si fuese una cortina o un biombo generada por arriba de esa curva C. Eso pasa si la función es positiva, si no, no. ¿Mm? O sea, esta curva que yo dibujé acá arriba es una curva que está sobre la superficie gráfica de esta función de dos variables. No es que está Y por si es fuera. cero, porque dice mayor o igual a cero, pero si es cero, Y si la función es idénticamente nula, ¿qué es con...? sos malo, David. Y bueno, dice mayor o igual a cero, pero si te da el área de la cortina y es cero, ¿qué pasa? Bueno, pensá que la función es cero. ¿Qué daría esto como número? La función idénticamente es cero sobre toda la curva. ¿Qué, qué daría, David? Anímate. ¿Qué te Ah, parece? estaba hablando sin... Había Ah, muteado. bueno, ¿qué Cero. Claro. Sería una línea, cero. No te niego, no te lo niego, que ahí no tendría una región de la cual calcularle un área, porque la gráfica de la función, que esto que yo lo dibujé acá arriba, quedaría justo por encima de la propia curva. Claro, No se genera una cortina, no se genera algo plano, no se genera algo de lo cual tenga que yo que calcularle un área. Eso es verdad. Y si te tengo que hacer caso, le tendría que sacar esto. Tendría que dejar mayor. ¿Está bien? claro. Aceptado el desafío. Bueno, no, pero me generó la ¿Eh? duda. Y tenías razón. Bueno, creo que está lloviendo. Bueno, ejemplos. Vamos a bajar un poquito de revoluciones y sobre ejemplos se van a ver algunas cosas. Eh, esta situación concreta dice, evaluar esta integral de línea, donde este sería el campo escalar, solo que es un campo escalar sobre R3, vale lo mismo, una componente más. Y dice que la curva sobre la cual quiere hacer la integral de línea es el segmento de recta mostrado en la figura. Vamos a la figura. Segmento de recta. Y acá marca muy bien que parte en el 0, 0 y sigue hasta el punto 1, 2, 1. Entonces, bueno, por lo que yo acabo de mostrar, de cualquiera de las curvas, lo que tengo que hacer es buscar una parametrización. Entonces, de esa curva, que es ese pedacito de segmento, necesito buscar una parametrización. Bueno, hay algo que siempre funciona, yo diría por ahí, si quieren lo pueden optar por usar siempre, que es, si yo tengo un puntito P sub 0, genérico, ¿no? Ahí. Tengo un punto P sub 1, X1, Y1, Z1. Y tengo que parametrizar este segmento y ese, el que va de P sub 0 a P sub 1,
Una forma de parametrizarlo siempre igual puede ser esta. Usando lo que nosotros conocemos de ecuaciones paramétricas de la recta y pensando en esta disposición, tomar a x0, y0, z0 como punto de paso siempre y como vector dirección el vector que une P0 con P1. Y el vector tiene como componentes x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0, y acá dejé lugar porque lo que viene es el parámetro. Y este parámetro, si ustedes lo hacen variar entre 0 y 1, se obtiene el pedazo de recta que quiero. O sea, es como una plantilla a seguir. Parametrizar un pedacito de segmento donde sé quién es el punto de comienzo y donde sé quién es el punto final, se puede hacer siempre así. Tomar como punto de paso el punto inicial, tomar esto como vector dirección, que sería el vector P0, P1, y de esa manera, si t varía siempre, en este caso, entre 0 y 1, se obtiene el pedacito de segmento que quiero. Entonces, en este caso particular, el P sub 0 sería el 0, 0, 0, el P sub 1 sería el 1, 2, 1, y entonces, ¿cómo quedaría? X y Z. Acá 0, 0, 0. Acá más, t, y acá quedaría 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 1 menos 0, 1. Y con t en el intervalo 0, 1. Entonces eso ahora lo llevo a limpio. X igual t, que es lo que me quedaba acá. Y igual a 2t, que es lo que me quedó acá. Z igual a t, que es lo que me quedó acá. Y t entre 0 y 1, que es lo que dice acá. ¿Mm? Bueno, una vez encontrada una parametrización, como yo ya sé que una integral de línea no depende de la parametrización, empiezo. ¿Qué tenía que hacer? Me acuerdo la fórmula, era la integral de f de r de t por el módulo de r' de t, diferencial de t, y desde a hasta b la integral. Bueno, ya encontré r de t, que sería esto. Esto es mi r de t. ¿Qué necesito encontrar? Esta parte, el módulo de r' de t. Bueno, lo hacemos. De cada una de las componentes derivamos en función de t. Acá tengo la ventaja de que cada una de las expresiones en t era lineal, así que al derivarla me va a quedar una constante, está buenísimo. X' de t, 1, y' de t, 2, z' de t, 1. Cuando le calculo el módulo del vector me quedó totalmente constante. Y entonces ahora sí reemplazo la integral de 0 a 1, porque el a y el b son el 0 y el 1. Tengo que escribir a la función donde reemplazo la x, la y y la z por x de t, y de t, z de t. O sea que cada vez que aparezca x yo tengo que poner t, cada vez que aparezca y yo tengo que poner 2t, y cada vez que aparezca z tengo que poner t. ¿Qué queda? Esta expresión. Después era el módulo de r' diferencial de t. Lo que queda a partir de ahora, resolver una integral. Como a veces les digo, yo hago así, me lavo las manos, y esto es un problema de análisis 1, de saber calcular una integral. ¿No? Esta parte busco primitiva, evalúo en el extremo superior, en el extremo inferior, cuentita. Y ahí hicimos nuestro primer ejercicio de una integral de línea de un campo escalar. ¿Algún problema con esto? No, Interpretar. no. No, profe, no. Situaciones que pueden pasar. Puede pasar que hay una curva en la cual yo tengo que calcular la integral de línea, que sería en este caso esta unión consecutiva C1, C2, C3, C4, C5, ¿no? La unión de todas ellas
C2, C3, C4 y C5. Esto conforma mi gran curva. Pero cuando veo el dibujo de la curva completa, no veo que sea una curva regular. Hay puntos angulosos acá. Bueno, no importa. La integral de línea, en la medida en que las curvas entre una y otra, lo único que haya solo sea un punto de contacto, no es que se solapan, no tienen que solaparse las curvas, sino que unirse sobre un punto. La integral de línea se puede pensar como suma de integrales de línea. Entonces tengo que trabajar de manera separada por cada una de las curvas. Entonces, por ejemplo, este está todo hecho acá. Voy a pasarlo así bastante más por alto. En el caso de que la curva en cuestión de cálculo de esta integral de línea, me piden eso. La curva es una unión de curvas, C1 con C2. Bueno, lo que voy a hacer es calcular la integral de línea como suma de las dos integrales de línea correspondientes a una C1 y la otra C2. Entonces uno de manera bien ordenada lo que hace es trabajar con cada una de las curvas de manera separada. Entonces en toda esta primera parte, de acá hasta acá, se trabaja con la curva C1. De acá a acá se trabaja con la curva C2. Luego sumamos las integrales de línea y queda el resultado final. Un dato que se puede dar para también usarlo a favor, así como recién les comentaba el de la parametrización de un pedacito de segmento, es el que tiene que ver con la parte de C1. Miren, ¿quién es C1? Lo explica acá arriba. C1 consiste en el arco de parábola y igual a x al cuadrado desde el punto 0, 0 al punto 1, 1. Entonces, la curva C1 es esta. Hasta ahí. Esa curva es y igual a x al cuadrado. Después resulta que el otro pedacito de curva, que en realidad es un segmento, también de línea, pero es un pedacito de recta que va del 1, 1 al 1, 2, que es este. Eso sería C2. El dato que les quiero dar es para la parametrización de C1. La cuestión ahí dada en C1 no es más que un caso particular de algo que yo les voy a escribir más general. Supongamos esta situación que yo tengo sobre un cierto intervalo AB la gráfica de una función y igual a f de x. Eso es una curva. Y una parametrización rápida de la curva sería pensar en esto. X, que sea x, que y sea igual a f de x y que x varíe en el dominio que está dado por este intervalo AB. Es como una parametrización que está de la mano. Cuando yo tengo una curva que se pueda ver como la gráfica de una función de una variable, esta parametrización puede funcionar muy bien. ¿Estará quienes se sientan cómodos con la utilización de la letra T para una parametrización? Porque sí, porque a veces uno se estructura demasiado, no hay problema. Pueden escribir x igual t, y igual a f de t, y acá en lugar de x ponen t. No. Entonces lo voy a sacar porque acá no está escrito con t, entonces voy a seguir la escritura. Bueno, una vez que identifiqué una parametrización, hago lo mismo que hice antes. La escribo. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ¿quién era x'? X' va a ser 1. ¿Quién va a ser y'? Acá va a ser 2x. Lo que hago luego es calcular el módulo de ese vector R' de t. Bueno, fíjense que en este caso es la función a integrar es 2x. Entonces yo donde aparezca x, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar por lo mismo, que es x. Voy a multiplicar por el módulo de R',
y esta es la integral a resolver. A partir de ahí, otra vez. Análisis 1. Integrar, que yo ya sé porque he repasado las técnicas de integración. La técnica de integración que puedo utilizar, por ejemplo, ahí es sustitución. Lo resuelvo. El otro pedacito de curva es este que yo les marcaba recién, una recta. Y yo hace un rato le dije, bueno, cada vez que tengan que parametrizar un pedacito de segmento, hagan siempre lo mismo. Tomen el primer punto como punto de paso, el vector que une los dos puntos como vector dirección, y el parámetro va a variar siempre de 0 a 1. ¿Eso funciona acá? Sí. ¿Qué pasa justo en este caso tan particular? Bueno, esta recta es una recta vertical. Es una recta vertical en la cual me doy cuenta que x vale siempre 1 y donde el y lo único que hace es variar desde 1 hasta 2. Entonces, ¿por qué no usar esa parametrización? Bueno, usemos esa. La que yo les propongo funciona siempre, pero hay veces, como en este caso, que es bastante más directo. ¿Se entiende? Entonces ahora queda esta parametrización. X igual 1, y igual y variando entre 1 y 2. Entonces, cuando tengo que reemplazarlo en la cuenta de la integral de línea, la integral va a quedar entre 1 y 2, porque es la variación de los parámetros. El parámetro quedó y. Entonces acá tengo que poner 2 por, dice lo que es x. Bueno, ¿y quién es x en la parametrización? 1. Por eso se pone 2 por 1. Y acá la raíz cuadrada de cada una de estas derivadas. Bueno, ¿quién es x'? Y si x es 1, x' es 0. ¿Y quién es y'? Y' es 1. El módulo de este vector es 1. O sea que todo esto es 1. Quedó una integral súper fácil de resolver. Bueno, y esta es la cuenta final, la suma de las dos integrales de línea. Este ejercicio combinaba las dos cosas, de volver a ver la parametrización de un segmento, nada más que como este segmento es muy particular, creo que valía la pena ver que esto era más fácil, y la parametrización de una curva vista como la gráfica de una función. Bien. Yo acá les comparto en este archivo la extensión de definición de masa, de centro de masa, de momentos de inercia, las mismas fórmulas que veníamos viendo para regiones planas y para regiones sólidas, solo que ahora aplicado a una curva que la podríamos pensar como si fuese la representación de un alambre, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las definiciones de masa, centro de masa, momentos de inercia, que son las que habitualmente usamos en los ejercicios. Y me quedan dos placas para terminar, así que me van a aguantar 5 minutos más, no más que eso, no llevo más que eso, que tiene que ver con la presentación de estas dos integrales de línea eh, que vienen ahí como adicionales a la integral de línea que habíamos definido antes. Antes dijimos en las definiciones integral de línea de un campo escalar, diferencial de S sobre una curva. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que esto era el límite cuando n tendía a infinito de la sumatoria? Creo que ponía acá. De f en el puntito estrella por delta SI. Sí, aquí ponía ahí. Bueno, ¿qué pasa si en el lugar de delta SI, acá, en esta parte, lo que hacemos es cambiarlo por delta XY? El cambio que se produce en la primera coordenada de dos puntos consecutivos sobre la curva. ¿Y qué pasa si en el lugar de delta SI lo que ponemos es delta I sub I? La diferencia en la coordenada en I de dos puntos consecutivos.
Si existe el límite de estas sumas, la notación que van a tener son estas. El delta xy se transforma en el diferencial de x en el paso al límite. El delta y, perdón, se transforma en diferencial de y en el paso al límite. Y estas son integrales de líneas nuevas que van a tener un nombre. Integral de línea respecto, no acá, perdón. Integral de línea de f a lo largo de la curva, pero la primera va a ser respecto a x y la segunda va a ser lo mismo, pero con respecto a y. Tienen ese agregado en la definición, en el nombre. Cuando voy a la cuenta que tengo que hacer en un ejercicio en concreto, la verdad es que la parte más fácil. Diferencial de x es x' de t diferencial de t. El diferencial de y es y' de t diferencial de t. Así es como lo tendría que hacer si me pidieran en algún ejercicio calcular alguna de estas integrales. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en eso? Sí, con esto termino. Que hay algo que se puede hacer. Miren, si yo tengo esta curva, como curva es una, lo que la parametrización me da es la forma en la que yo recorro la curva. Entonces, supongamos que yo estoy parada sobre la curva C, donde tengo un punto A y un punto B, que son los puntos, digamos, frontera de la curva, los puntos bordes. Puede pasar que a mí me interese recorrer la curva, pero yendo desde A hasta B. O puede pasar que me interese recorrer la misma curva, pero yendo de B hasta A. La curva es la misma. Lo que estoy cambiando es el sentido sobre el recorrido de esa curva. Entonces, cuando yo a C, por ejemplo, la identifico como la curva que va desde A hasta B, el hablar de la curva recorrida en el sentido contrario, nosotros lo vamos a anotar como menos C. No es que hay un negativo, un sentido negativo, no. Menos C quiere decir estoy recorriendo la curva en el sentido contrario. No es un negativo, es una forma de hablar de sentido contrario. Y entonces, ante eso, resulta que si yo quiero calcular la integral de línea de un campo escalar a lo largo de una curva C respecto a X, que acuérdense que aparecía el delta XY, si a la curva la recorro en el sentido contrario, resulta que la cuenta de la integral de línea en ese caso me tiene que dar la opuesta de la integral de línea de la curva recorrida en el sentido original. ¿Por qué? Porque el delta XY lo que va a cambiar ahora es el sentido de la resta. Y si yo hago una resta en un orden, la resta no es conmutativa. Cambio el orden de la resta y lo que cambia es el sentido, lo que cambia es el signo. Así que cuando yo en algún ejercicio tenga que comparar la integral de línea de un cierto campo escalar diferencial de x y la integral del mismo campo escalar diferencial de x, pero sobre la curva recorrida en el sentido contrario, estas dos cuentas no son iguales. No. ¿Pero qué puedo decir? No son iguales, sí, es cierto, pero que son opuestas. Entonces esta es igual a esta. Lo mismo cuando cambio por diferencial de y. Ahora lo que cambia es el orden de la resta con las componentes en y de los puntos. Entonces, no son iguales, son opuestas las integrales de línea, si yo cambio el sentido de recorrido de la curva. Pero eso no pasa cuando hago la integral de línea del campo escalar en la curva y pongo diferencial de S. Porque no se olviden que ese diferencial de S estaba relacionado con delta SI, que era la longitud del mini pedacito de curva. Y la verdad es que si yo un mini pedacito de curva lo recorro en un sentido o en otro, la longitud de la curva va a ser siempre la misma. Así que en este caso, cuando es respecto a la longitud de curva, la integral de línea, las integrales de línea son las mismas. Ahí no importa el sentido de recorrido de la curva. Muy bien.